Entonces, nos habíamos quedado acá. Si ese fruto deriva de una única flor, porque una flor le dio origen a todo el fruto, ¿sí? Ese fruto se va a llamar monotalámico. Ahora, si a ese fruto le dieron origen varias flores, va a ser un fruto politalámico que vamos a conocer dos: el sorocio, ¿sí? El ananá y la mora, o sí, el cicono, que es el higo, ¿sí? El resto van a ser monotalámicos. Vamos a tener, ¿sí? El poliaquenio o conocarpo, ¿sí? La frutilla, la drupa, ¿sí? La polidrupa, el cinorrodon, únicamente del género rosa, el sorocio, el cicono, ya le dije que eran poli, la legumbre, el folículo y el polifolículo, ¿sí? Todos provienen de una única flor, exceptuando el cicono y el sorocio. Entonces, el conocarpo o, ¿sí? El poliaquenio es un fruto agregado. Es una flor de la cual derivan varios frutos. La drupa no, es un fruto monotalámico simple, es una flor, un fruto. La polidrupa, como la palabra lo dice, sí, son varios, ¿sí? Una flor, varios frutos. El cinorrodón también, una flor, varios frutos. La legumbre, sí, es también varias semillas, sí, una única flor. El folículo también, pero es, sí, un fruto, una flor. Y el polifolículo son una flor, varios frutos, ¿sí? ¿Qué más tengo que ver? ¿Sí? En la parte 2. ¿Sí? El tipo de gineceo. Si el gineceo es dialicarpelar, gamocarpelar, ¿sí? Vamos a tener una cosa u otra. Entonces, en el simple vamos a tener, ¿sí? Dialicarpelar, ¿sí? Que es un único carpelo dividido, ¿sí? O varios carpelos unidos pegados se llama gamocarpelar, ¿sí? Y en los frutos politalámicos de varias flores, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Que hay varios carpelos separados, dialicarpela, ¿sí? Entonces, acá tenemos los que son simples, que los simples pueden llegar a ser también gamo o diali. No es algo que nos permite diferenciar mucho. Pero la baya, ¿sí? Los tomates, ajíes, ¿sí? Van a ser simples, el esperidio, simple, el melónide, ¿sí? Fruto pomo, ¿sí? Es simple, el pepo es simple, la drupa es simple, el folículo es simple y las legumbres son simples, ¿sí? Y los agregados, ¿sí? Vamos a tener que siempre van a ser dialicarpelares, ¿sí? Un carpelo, ¿sí? Muy dividido. Ya tenemos el conocarpo, la polidrupa, el cinorrodon y el polifolículo. Es un único carpelo bien dividido. En cambio, en lo simple vamos a tener que hay un único carpelo dividido y no varios carpelos divididos, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en claro. Varios carpelos, pero dialicarpelares, dan un fruto agregado, simple agregado. Ahora, varios carpelos, pero gamos carpelares, me dan, sí, un fruto simple, porque están todos pegaditos, no tengo manera de diferenciarlos. O un solo carpelo que esté dividido también, como en el caso de la naranja, el esperidio. Donde cada gajo es un carpelo, ¿sí? Entonces acá pasamos al otro punto que es el pericarpio, ¿sí? El pericarpio justamente es
el ovario, ¿sí? La parte más externa del ovario, ¿sí? La parte que vendría a corresponder con la epidermis de la planta. Que cuando se va formando el fruto se diferencia en varias capas, varias capas. Y esas capas uno las puede ver. ¿Sí? Cuando uno tiene una naranja y la corta al medio, ve de afuera hacia adentro la cáscara, que llamamos cáscara, lo naranja o lo amarillo, lo blanco y la pulpa. Esas tres capas son el pericarpio. Ectocarpio, lo naranja, mesocarpio, lo blanco, y endocarpio, lo jugoso. ¿Me explicó? ¿Puedo entender? Sí, sí. Entonces, de acuerdo a cómo esté el mesocarpio, o sea, el pericarpio, que son las capas, que si yo miro una hoja, digamos, justamente de afuera hacia adentro son las mismas capas, digamos. Entonces, si las capas esas, ¿sí?, están maduras y carnosas, va a ser un tipo de fruto, y si están secas van a ser otro. Entonces, si el fruto es una baya, el epicarpio, en el caso con el tomate, que es la parte más externa, va a ser finito y delgado, sí o sí, siempre. Si no, no es una baya, es otra cosa. El mesocarpio es carnoso, de donde está, ¿sí?, el jugo, y el endocarpio también. Entonces, acá tenemos en el tomate que justamente lo de bien de afuera es el epi, es bien finito y brilloso. Esto, lo de acá, lo intermedio, lo que es más blanquecino, más rosadito, es el meso carnoso. Y donde están las semillas, eso jugoso, lo bien jugoso, es el endo. A su vez, si uno lo que tengo acá arriba, que estoy redondeando, es en corte de una hoja, que también tiene capa. Lo más de afuera vendría a ser el epi, que es esto, epi, meso y endo. ¿Sí? Una hoja también. Pasa que, claro, cuando vemos el fruto que deriva de un entófilo, tenemos que entender que está lo mismo. Entonces, en el hesperidio, como yo le dije, el epicarpio, que es lo naranja, los glandulos tiene glándulas portadoras de aceites esenciales en la cáscara. El meso, lo blanco, lo esponjoso, ¿sí? Y el endocarpio, lo jugoso de la naranja, todo casi. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí. Y en el melónide, ¿sí?, o fruto pomo, que son, ¿sí?, la manzana, el membrillo, ¿sí?, lo que tengo yo es que lo que me como de la manzana del membrillo es el receptáculo, porque es de, ahora vamos a ver, ¿sí?, de gineceo súpero. Sí, perdón, de gineceo ínfero. Entonces, lo que me estoy comiendo yo es el receptáculo. El epicarpio es carnoso, ¿sí? El mesocarpio, ¿sí?, es carnoso, y el endocarpio es cartilaginoso, que es lo durito, donde se envuelven las semillas, estos de acá. ¿Sí? Y las otras partes, que son el epi y el meso, están muy pegaditas a las semillas por acá afuera, pero son es muy poquito. Todo lo demás, lo que yo me como, es el receptáculo. ¿Sí? Y es de gineceo. Ahora, el fruto pepo, el pepónide, los zapallos, los pepinos, también me voy a estar comiendo el receptáculo porque son de gineceo, ¿sí?, ínfero. Y acá, esto que está acá, donde están las semillas, y ahí tengo la placentación, ¿sí?, y es todo carnoso, ¿sí? No es como la manzana, que es un poquito duro adentro, que es cartilaginoso, el endo. Acá el endo es bien blandito, ¿sí?, es carnoso también, y me como todo, casi todo. A diferencia del pepo, del pomo, el pepo me como casi todo, menos la cáscara, y en el pomo me como casi todo, menos la semillita o lo de adentro, ¿sí?, lo parte cartilaginoso, el endo.
Y en la drupa, el epicarpio puede ser liso, ceroso o pubescente, o sea, liso, ceroso, o sea, brilloso, o con pelos, durazno, ¿sí? Cereza, ciruela, pienso en eso. El meso va a ser carnoso, lo que me como de la ciruela, del durazno, la cereza, y el endocarpio es leñoso, ¿sí? Donde adentro, lo que contiene la semilla. En lo bien durito, adentro tengo la semilla, si no es que lo rompo. Y la sámara, ¿sí? Todo conforma una única morfología, que es la que se llama, que es seco y fino, y es el ala, ¿sí? Que forma la sámara, ¿sí? Que es todo esto, ¿sí? Que está rodeando y cuidándolo, protegiendo la semilla, y que le ayuda a volar y a dispersarse. ¿Me hago entender, gente, con esto? Las capas, Sí, claro. Sí, 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 es mes claro. proyecto. Sí. Muy bien. Porque ahora pasamos al 4, al tejido placentario. Cómo esa placenta, ¿sí? Se ubica, tejido placentario, y da también nombre a los frutos. Entonces, los frutos carnosos o frutos secos. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Entonces, en fruto seco, ¿sí? Vamos a tener que este ejemplo, ¿sí? Que de acuerdo a cómo se ubica la placenta puede ser una silicua y una silícula, o un fruto carnoso, ¿sí? O un tejido placentario típico también es el tomate. Pero bueno, esto de la placenta no lo vamos a mirar mucho porque es muy difícil y no lo vamos a ver en la materia práctica. Vamos a pasar directamente a la posición del gineceo. Entonces, el gineceo, como habíamos visto en las flores, van a ser súpero, ínfero o medio. Los más difíciles son los medios. El ínfero y el súpero son más fáciles de identificar. Entonces, si yo tengo un fruto, ¿sí? De gineceo, ¿sí? Súpero, lo que me voy a estar comiendo como fruto es justamente el ovario maduro y fecundado. Si yo tengo uno de gineceo ínfero, lo que me voy a estar comiendo como fruto casualmente es lo verde, ¿sí? Que es el receptáculo que envuelve al ovario, lo protege. ¿Sí? Y piensen ahí, ¿sí? Justamente en los zapallos y las manzanas, que me estoy comiendo el receptáculo, ¿sí? Que se engrosa y toma volumen. Y los de gineceo medio tengo que observarlos bien, porque el ovario va a estar un poco protegido por el gineceo y a veces va a estar un poco engrosado, pero no del todo, es solo un poco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo encuentre frutos de ovario súpero, lo que está representado con fucsia es el fruto, es el ovario maduro. Entonces, ¿qué voy a ver yo en un fruto de ovario súpero? Prácticamente el fruto pelado. En el de ovario ínfero voy a ver el ovario recubierto del receptáculo. Y en el gineceo medio voy a encontrar que en la base del fruto, donde estaba el pedúnculo, voy a encontrar también un vestigio del receptáculo. Voy a encontrar un pedazo de receptáculo unido ahí. Que esto generalmente sucede en las naranjas, ¿sí? En el esperidio, que es el gineceo medio. ¿Vieron que se queda pegadito a veces, no solo el pedúnculo de la flor, sino una partecita del receptáculo abajo? Que a veces se desprende y a veces no. ¿Lo han visto? Sí, lo vi, pero en el zapallo, no en... Bueno, No, no. también tienen que prestar más atención porque a veces las naranjas no se le desprende parte del receptáculo y queda prendidito, ¿sí? Queda prendido el cabito, el pedúnculo de la flor, ¿sí? Y los de ovario ínfero, bueno, ahí tenemos, ¿sí? Los zapallos, ¿sí? Fruto pomo o fruto pepo, ¿sí?
en el caso de fruto pomo, en el caso de las manzanas, fruto pepo en el caso de los zapallos. Y fíjense que acá aparecieron más cositas. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en los de ovario súpero voy a encontrar, ¿sí?, tanto en la parte de arriba del fruto como en la parte de abajo, como estaba el pedúnculo, vestigios, cosas que yo voy a poder observar, que pueden estar o no, que me van a indicar que ahí había piezas florales. Y que eso que está el fruto ahora es el ovario, que maduró. Pero lo rojo pueden llegar a ser pétalos o sépalos que quedaron, o el estilo, ¿sí?, el estigma, ¿sí?, del ovario que estaba arriba. En el caso del ovario medio solo puedo llegar a encontrar el estigma, no voy a encontrar piezas florales. Y en el caso del ovario ínfero sí voy a encontrar posiblemente una cicatriz arriba donde estaba, ¿sí?, el resto de las piezas florales. No siempre lo voy a encontrar a esto, a veces está, a veces no, depende del fruto, de la madurez del fruto. Pero son rastros que yo puedo seguir. El receptáculo si lo encontrase, y piezas florales si las encontrase, vestigiales que hayan quedado por ahí. Entonces, de acuerdo a la posición del gineceo, si el gineceo es súpero, ¿sí?, puede ser una valla. Pero las vallas las hay de gineceo súpero y gineceo ínfero, ¿sí?, hay de los dos tipos. Puede ser un hesperidio solo si es gineceo súpero o medio. Un melónide, ¿sí?, una manzana, siempre va a ser de gineceo ímpero. El pepo, ¿sí?, los diferentes tipos de zapallos, también gineceo ímpero. La drupa puede ser de ínfero o súpero. La legumbre siempre va a ser de súpero. Y la cipsela, ¿sí?, siempre va a ser de ínfero. Entonces, el receptáculo puede estar ahí envolviendo al ovario, ovario ínfero, ¿sí? Entonces, fíjense, esta era la flor de ovario ínfero, pero cuando madura el ovario y es fecundado, pierde todo y es el receptáculo que se engrosa y da como vida a ese fruto. ¿Se ve cómo cambia? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? La cipsela, que es el girasol, y la nuez, botánicamente hablando, que es el roble, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como nuez, no es una nuez como tal, es otro fruto, es una drupa, ¿sí? Pero la nuez verdadera, botánicamente hablando, ¿sí?, es el fruto del roble, y es la bellota. Y acá tenemos también, ¿sí?, polifrutos, ¿sí?, que son el sorocio y el cicono, que también son de ovario ínfero, ¿sí? Y el poliaqueño o conocarpo de la frutilla también es de ovario ínfero. Acá también, sí, tenemos más de ovario ínfero. Y ahora vamos a lo de ovario súper. Y también, bueno, el número de carpelos, ¿sí? ¿Cuántas hojitas formaban parte de ese gineceo? ¿Sí? Y, ¿sí?, en el caso de las legumbres es un único carpelo que forma parte de ese fruto, la legumbre.
En el caso de la baya, ¿sí? No, son varios carpelos pegaditos. Pensemos en el tomate. ¿Sí? Acá tenemos al tomate. Entonces, cada semitriángulo de eso es un carpelo. Y acá tenemos 3 en este tomate que se ve acá. Entonces acá vamos a tener, sí, también en los frutos secos, sí, que hay unido pluricarpelares. La sámara, que es seca a la madurez, vamos a tener una unisámara o unicarpelar, ¿sí? En el caso de la tripa blanca. O en el caso del láser, ¿sí? ¿Sí? 2 carpelos o un carpelo. La placentación. ¿Sí? Que esto es muy difícil, esto no entra en los parciales. ¿Sí? Prácticamente todos los nombres y palabras de fruto casi no entran. Para fruto tenemos que saber algunas cositas muy simples nada más. Bueno, esto les queda como teoría, y acá no vamos a ver mucho. Y números de semillas, bueno, ¿sí? Tampoco vamos a interiorizarnos mucho en este tema porque es un tema bastante tedioso y es mucho de taxonomía, de clasificación que no nos interesa, ¿sí? Pero sepan que los frutos también se clasifican por el número de semillas. Y la dehiscencia, en la forma en que se abre, ¿sí? La forma en que se abre. La forma de abrirse va a dar también un fruto o a otro, ¿sí? La forma que tienen de abrirse. Y esto lo vamos a ver más por ahí en la parte presencial, se lo voy a tener que mostrar yo en vivo y en directo para que se entienda bien el tema de la dehiscencia, porque por acá va a ser más difícil. Bueno, y esto me dio así, abuelo de pájaro, ha sido un poco, sí, el tema de los tipos de fruto, que lo doy rápido verdaderamente porque no es algo que revista de gran importancia para la botánica y menos para lo que ustedes, digamos, tienen que saber como técnicos y técnicas, ¿sí? Los nombres de los frutos no es algo demasiado importante, más que saber que es un fruto y bueno, de última saber que proviene de una única flor, de varias flores, o de esa flor que se dividió. Bueno, por ahí eso suma un poco, pero tampoco es que suma la locura, ¿sí? Por ahí es más interesante esta parte ecológica que vamos a ver ahora de dispersión. Y ahora, después del cortecito que vamos a hacer en un ratito, les doy una parte teórica también de fruto, pero con un poquito más de ejemplos, muchos más ejemplos, más fotos, para que se puedan dar una idea y hacer un cierre un poco más lindo. Bueno, entonces, si buscamos, ¿sí? La dispersión como tal, ¿sí? Acción que aleja a semillas y frutos de la planta madre y los separa entre sí, con lo cual se evita la competencia entre las plantas, ¿sí? Al tiempo que se ofrece la posibilidad de ocupar un territorio más amplio, ¿sí? Y hay varias maneras según vaya, ¿no? Muchas diásporas, ¿sí? Son polícoras, ¿sí? Pueden ser transportadas por modos diversos, ¿sí? Diferentes maneras de ser transportadas, ¿sí? A lugares diferentes de la planta madre. Entonces, puede existir la autocoria, ¿sí? Plantas que se dispersan a sí mismos, como el besito porteño que está abajo, ¿sí? O la Hypatiens ahí arriba, ¿sí? Que ellas mismas ¿sí? Se autodispersen. Eso es una dispersión autócora, o la autocoría, misma. Después tenemos la anemocoria, ¿sí? Que es el viento como agente dispersor.
Muchos ejemplos, las orquídeas, algunos tréboles, el clematis, que es una planta nativa, ¿sí? La escabiosa, ¿sí? El belis, que es otro, tipo el panadero. ¿Sí? Dependen del viento y tienen algunas estructuras morfológicas que les permiten, ¿sí? Mantenerse con mucho más tiempo en flotación en el aire, ¿sí? Porque tienen gránulos, ¿sí? Como las orquídeas, vesículas, pelos, ¿sí? O pelos alados. Todos esos permiten planear y estar más tiempo en el aire, bueno, y dispersarse. Bueno, y la más interesante es la zoocoria, porque en estos últimos 10.000 años ha evolucionado y muchísimo, 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 de tal manera que se ha logrado una ecoevolución, ¿sí? Una ecoevolución tremenda con los insectos, ¿sí? Y otros animales más grandes y las plantas. Tenemos epizoocoria, endozoocoria y mirmecocoria, ¿sí? La epizoocoria justamente es cuando los animales se las llevan pegaditas en algún lado. La endozoocoria es cuando la comen y la cagan. Y la mirmecocoria tiene que ver justamente cuando es trasladada de alguna manera, cuando la planta entra en el ciclo de vida también del organismo. Y bueno, y por último la antropocoria. ¿Y por qué la datura? Y porque la datura se usa muchísimo, las semillas, ¿sí? las flores, el fruto, como una arte chamánica, y bueno, entonces el ser humano lo fue transportando y lo llevó de un lugar al otro porque es útil. Entonces la antropocoria también está como método de dispersión. La hidrocoria, por flotación, ¿sí? Frutos o plantas enteras que flotan y se van transportando de un lugar a otro. Y bueno, ya con esto entonces cerramos lo que es la clase de frutos. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran comentarme? Y son bastantes nombres, ¿no? Va a costar hacerlos entrar. Obvio, la idea es que no se los aprendan, la idea es que utilicen la guía, ¿sí? Que tengan esta guía cuando vayamos a la presencialidad dentro de 2 sábados, y bueno, manejen con eso. En el parcial no va a haber preguntas de frutos muy, muy quisquillosas. Ya les digo, lo máximo que se puede llegar a preguntar es si el fruto es monotalámico, politalámico, si es de gineceo súpero o ínfero, y no más que eso, ¿sí? Y los clásicos que vamos a encontrar por la vida cotidiana, no frutos raros, ¿sí? Está bien. Genial. Bueno, entonces, vamos a dejar acá, son 19:13. Y 23 son 10 minutos, y 33 son 20. ¿Sí? Y 33 nos volvemos a encontrar acá. ¿Sí? La reunión se va a cortar, yo voy a volver a dar de alta otra. ¿Sí?